Le invitamos a tomar asiento, por favor, y abrir su Biblia en Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a estar viendo un tema bien interesante. Y mientras usted busca en su Biblia, queremos saludar a las personas que nos visitan a través del canal de YouTube y las diferentes redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar. Por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan, le invitamos a que se suscriba y comparta los mensajes de la iglesia para expandir el evangelio a otras naciones también y personas. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, dice de la siguiente manera: cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas, repita conmigo, de un niño. Muy bien, aquí tenemos al apóstol Pablo hablándonos, un hombre maduro, un hombre ya entrado en años, un hombre que había conocido de la ley, digamos que una versión antigua, había conocido de la Torá, había conocido del fariseísmo, un hombre que había sido un perseguidor de cristianos, un hombre que tenía un conocimiento y una formación decente, pero que un día vino a tener un encuentro con la persona más importante que ha pisado esta tierra, con Jesucristo, y este hombre fue transformado. Y después de que ese hombre tuvo este encuentro con la persona de Jesús, nos enseña la Escritura que pasaron aproximadamente 17 años, entre 15 y 17 años, tiempo en el cual Dios fue tratando con él, fue transformando su corazón, su cosmovisión de la vida, las enseñanzas que en algún momento él había escuchado en una escuela religiosa. Dios comenzó a trastocar todo su entendimiento de lo que era Dios, sus prioridades en la vida, su identidad como tal, y llega en un momento este hombre a decir inclusive que todo lo que él conoció antes en la fe y lo que él era, su currículum como tal, él lo tiene como un trapo de inmundicia. Nos deja ver esto, que verdaderamente hay un momento en nuestro caminar con el Señor, cuando estamos caminando como corresponde, donde la fe, la palabra y el Espíritu Santo vienen a tocar nuestro interior. Él dice amén. Y para usted se le vuelve una prioridad lo único que debería hacerlo, que es Jesucristo y su llamado en su vida. ¿Sí? Cuando el evangelio verdaderamente toca al ser humano, cuando toca el corazón, cuando toca la mente y hay un arrepentimiento genuino, todo lo que a usted lo deslumbra en esta vida, lo preocupa, lo atrasa, viene a caer en una posición adecuada. No es que te vas a olvidar de esas cosas, no es que no vas a llorar por ellas, no vas a sentir por ellas, sino que verdaderamente comienzas a ubicar las cosas en perspectiva. Comienzas a darte cuenta que si estás en esta tierra, como dice la palabra, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Es decir, nosotros no vinimos a esta tierra simplemente a hacer dinero, a hacer éxito o cualquiera de los otros metas e ídolos que a usted le presenta a la sociedad. Si vinimos aquí, repita conmigo, es para cumplir el propósito de Dios. Cumplir el propósito de Dios. Pero estamos en medio de una sociedad y de una generación la cual es muy fácilmente deslumbrada, la cual se distrae con cualquier cosa que está allá afuera. Yo mismo, como dijo el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo, tenemos que pelear constantemente contra estos imanes que atraen nuestra atención, contra estas cosas que vemos allá afuera y que quieren jalar nuestro tiempo, y no que en esencia sean malas, pero que tenemos que tener muy claro cuál es la ruta, el sendero, el camino de Dios en el cual Él nos ha puesto a caminar. El apóstol Pablo está hablando aquí y diciendo que en otro tiempo este hombre maduro, este hombre con ese currículum tan impresionante, pensaba como un niño, hablaba como un niño, razonaba como un niño. Todo lo que él veía lo traspasaba a una óptica. Cada una de las cosas que él analizaba eran vistas desde una perspectiva diferente, la perspectiva de aquel hombre religioso, fariseo, exitoso según los términos humanos, ¿cierto? Mas cuando conoces a Jesús, repita conmigo o usted mismo, cuando conoces realmente a Jesús, lo cambia todo. Cambia tu norte, cambia tu enfoque, cambia hasta tus preocupaciones en la vida. Porque en esta tierra nosotros vamos a vivir de una manera siempre imperfecta. La tierra por definición no va a ser para usted alcanzar perfección, no va a ser para vivir en un remanso de paz. No va a llegar el momento en el cual el Señor le permita a usted estar tan cómodo que todo sea perfecto. Eso no existe. Eso es un engaño que la sociedad vende y que aún el enemigo a nivel religioso le transmite a las personas. Pero hay un momento en el cual hay que dejar atrás
Dígase a usted mismo, es tiempo de dejar atrás. ¿Dejar qué atrás? Las cuestiones, nos dice Pablo aquí, típicas de un niño. Cuando uno ve niños, aquellos que tenemos hijos aquí nos damos cuenta, para ellos hay cosas que son sumamente importantes. Sus videojuegos, sus pantallas, sus amigos, las cositas que ellos ven. Ellos tienen cosas que son típicas de un niño. Y usted puede venir a hablarles y transmitirles o querer decirles: vea, es importante que estudies, lávese los dientes, báñese bien, coma esto, párese recto, no se jorobe. Cosas que uno sabe que son importantes para un niño, pero ellos las ven y no las ven tan importantes, ¿cierto? Nosotros como padres entendemos que hay cosas que tienen que establecerse para que sean seres adultos funcionales, para que sean personas que aporten a la sociedad, para que tengan un norte y un sentido en la vida. Y espiritualmente es exactamente igual. Cuando Dios viene y nosotros lo conocemos, cuando somos atraídos al Señor, así como el apóstol Pablo, comenzamos a conocer a Cristo, comenzamos a conocer al Padre, comenzamos a relacionarnos con el Espíritu Santo, y entonces empieza a emerger también algo delante del Señor, que son los negocios del Padre, los intereses de Dios. Y vemos a Jesús en los evangelios. En un momento nos muestra la escritura que dice que estaba con los maestros de la ley, y sus padres, bien angustiados y preocupados, lo buscan y lo encuentran 3 días después. Y la respuesta de Jesús verdaderamente viene a desacomodar las ideas de más de uno de nosotros. Le dice a ellos: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Qué dosis de ubicanol, diríamos nosotros? ¿Qué manera de parte del Señor para hacernos entender, y aún a sus padres, que la personita que estaba al frente de ellos era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, y es la persona que dio su vida por ti y por mí? Como tal, como seres humanos, como personas, cuando vamos creciendo nos vamos desarrollando. Y el título de este mensaje que vamos a estar hablando hoy es de la madurez espiritual. Vamos a estar hablando de eso. Y uno podría hablar de la madurez en muchos sentidos, en muchos encuadres. Cuando lo vemos desde una perspectiva psicológica, científica o social, vemos que hay diferentes definiciones. Nos dicen que hay 3 tipos de adolescencia, que desde los 11 hasta los 20, 21 años empieza. Y después, supuestamente entre los 25 y los 27, usted va a llegar a tener o a encontrar una persona madura en términos humanos. Y esa persona como tal, madura, nos dice la UNICEF y nos dicen los psicólogos que tiene una serie de características. Es una persona que ha llegado a un desarrollo emocional, es decir, es una persona que tiene control estable de sus emociones, alguien en el cual se puede ver responsabilidad, toma decisiones informadas, es consciente de las consecuencias, una persona que tiene autoconocimiento, sabe quién es, puede identificarse su identidad como tal, aprende a desarrollar relaciones saludables y toma decisiones de manera sabia. Y eso ocurre naturalmente en los seres humanos. Ahora, no todos maduran ni siquiera a los 27. Uno los ve todavía ya más grandecitos, comportándose de cierta forma. Pero algo que estamos hablando aquí es de la madurez espiritual. Repita conmigo: la madurez en el espíritu. Y esto es algo totalmente aparte de la madurez natural. Usted puede ser una persona exitosa naturalmente, puede exhibir todas estas características, pero la madurez natural no es equivalente con la madurez espiritual. ¿Sí? Y muchas veces confundimos eso aún al interno de la iglesia. Vemos a los individuos y queremos que lleguen a una madurez natural. Esperamos que sean personas funcionales a la sociedad, que no le hagan daño a nadie, que no quiebren nada, que se comporten de una forma correcta. Y tendemos a confundir esa madurez con la madurez en el espíritu. Y son cosas totalmente aparte. De hecho, usted puede ser maduro naturalmente y puede ser totalmente inmaduro espiritualmente. Y el problema de esto es que Dios llama a la iglesia, nos está llamando, nos sigue llamando a madurar en el espíritu. ¿Quién dice amén? Dios nos llama a madurar en el espíritu. Hay un tiempo para eso, hay tiempo para madurar, ¿sabía usted? Hay un momento en el cual el apóstol Pablo, confrontando a la iglesia, le dice: ustedes deberían ser ya maestros en el espíritu. Maestros espiritualmente hablando, adultos.
pero todavía tenían necesidad de los rudimentos, de la leche espiritual. Ahora, si usted está aquí sentado y tiene poquito de caminar con el Señor, o nunca ha tomado una decisión de caminar con Cristo, este mensaje es para usted. Y si usted tiene mucho tiempo de caminar con el Señor y todavía hay cosillas por ahí que lo quieren mover o sacudir del piso, este mensaje es para usted también. Porque el Señor está llamando a la iglesia ayer, hoy, mañana y siempre a madurar y a buscar los negocios del Padre. ¿Están conmigo? Y es importante que nosotros estemos en un acuerdo con esto, porque es a eso que venimos a la iglesia. A veces confundimos. Vamos a buscar a la iglesia, vamos al Señor, vamos, hablemos con el pastor, busquemos a los líderes, congreguémonos, pero muchas veces eso va en función de mi persona, de lo que Dios puede hacer. ¿Qué me va a dar Dios? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuándo se va a quitar este problema? ¿Cuándo va a cumplirme las 10 promesas Dios? Y lo cierto del caso es que nosotros venimos aquí primeramente para encontrar salvación. Repita conmigo, salvación. Y una vez que encuentras eso, lo siguiente es buscar de qué manera te vas a involucrar en los negocios del Padre. Es ver de qué forma vamos a estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Qué es la madurez espiritual entonces? La madurez espiritual se logra, escuche conmigo eso, no cuando tenemos madurez natural. La madurez espiritual se logra cuando nosotros incorporamos a Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos de Jesús, de su persona, de sus características, de sus atributos, de su carácter, nuestra prioridad. Cuando permitimos que Él se encarne en nosotros, cuando podemos representar los atributos del Señor, una persona madura espiritualmente imita a Cristo. Vea lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1: imítenme a mí. Ahora, ¿por qué tiene uno que imitar a un hombre? ¿Será que era tan carga el apóstol Pablo? Inmediatamente él continúa la idea y dice lo siguiente: porque yo imito a Cristo. Y cuando usted ve la vida de este hombre que acabamos de mencionar, la trayectoria que tenía socialmente hablando, espiritualmente hablando, la manera en la cual él se condujo, podemos ver verdaderamente una persona que está imitando al Señor, una persona madura, alguien que en medio de una cárcel con 400,000 problemas, con situaciones bien difíciles, está allí y dice que está imitando al Señor, sirviéndole al Señor. No permitía que eso lo quebrantara ni lo arrugara. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos hoy en una cárcel? ¿Estaríamos verdaderamente haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Cuántos? Yo probablemente estaría viendo las cucarachas y lamentándome y pensando en la comida. ¿Quién sabe qué pensaría? A no ser que permita que el Espíritu Santo venga, trabaje aquí, trastoque mis intereses y prioridades y recuerde que si estamos en esta tierra es para Él nada más, no para todo lo que quiere distraerte en este mundo. Amén. Vea, como pastores es algo súper cómico e interesante. En este sentido, muchas veces uno ve personas que vienen al Señor y vienen con esta cantidad de problemas y vienen y buscan a Dios y Dios les soluciona los problemas y de un momento a otro se desaparecen. O es gente que viene a la iglesia buscando una bendición y Dios los bendice y después la bendición se les volvió el epicentro. Todo gira alrededor de la bendición. Le están pidiendo a Dios esto, X, Y, les da Dios X o Y y después lo único que se habla y lo único que se vive es X, Y. Eso nos deja ver verdaderamente que lo que había en el centro de su corazón, en el fondo, no era realmente buscar al Señor. Eran sus intereses, perdónenme la expresión, egoístas. Sus intereses solamente. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a imitar a Jesús. Vea que cuando Jesús vino a esta tierra, Él no vino en un gran caballo exhibiéndose y en una carroza pomposa. Él vino en un burrito. Nació de una familia de clase media normal. Tuvo que depender de su padre y su madre. Tuvieron que cambiarle pañales. Fue un niño, vino humilde, dice la escritura, en un pollino. Y ese hombre vino a sacudir la tierra. Y los apóstoles, siguiendo sus pisadas después, también hicieron lo mismo. Y la iglesia lo ha hecho. Pero hoy estamos en medio de una generación que la cultura la ha embelezado. Que todo lo que mira simplemente es lo que está allá afuera, los ídolos de la sociedad. Y como tal tenemos nosotros que
Repita conmigo, pellizcarnos. Dígale al que está a la par, pellizquese. Wake up, levántese. Es tiempo de pensar más allá de mi ecosistema. Tengo que ver a qué me ha llamado el Señor en esta tierra. Si nosotros estamos aquí y no podemos servirle a Dios porque estamos tan bendecidos o tenemos tantos problemas, hay un problema. Hay un problema, porque nunca en esta tierra vamos a alcanzar la utopía, nunca va a llegar eso. La Escritura dice, en el mundo tendrán aflicción, la tendrán, va a haberla. Y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que aprender a caminar en medio de esto. La palabra del Señor dice de aquella persona que dice que va por el desierto y dice, llevando la preciosa semilla, dice que con lágrimas, y cuando viene la recoge en una redoma. ¿Qué nos dice Dios a través de esto? Que el caminar de sus hijos y de su pueblo muchas veces va a ser en medio de lágrimas, de quebranto, a través del fuego, dice la palabra, a través de las aguas, pero que ellas no nos van a negar. Nos hablaba antes Swain del Salmo 34, donde dice que el Señor librará al justo de todas sus angustias. Pero a veces pensamos que ese librar de todas quiere decir que Dios nos lleva a un punto donde no las habrá. Y lo cierto del caso es que vendrá una y Dios la quitará, y probablemente aparece otra, y luego vendrá otra y Dios la quitará, y continuarás y verás la victoria del Señor si es que mantienes tu fe en Él, no esperando que venga ese espacio cómodo, como un spa, donde vamos a entrar y luego vamos a volvernos intocable. Eso no va a pasar. La madurez espiritual se ve en una persona que imita a Cristo. La madurez también se va a notar en un cristiano que permite que su carácter sea transformado por el Señor. Y uno lo ve tantas veces. Y ese es un grave error, no solamente en la iglesia en general, en todas partes lo ve uno, donde se confunde conocimiento con carácter. Las iglesias están llenas de gente con conocimiento. Usted les menciona 3 vocablos de un versículo y se los repiten todo y se lo terminan. Bendecido, prosperado, en victoria. ¿Usted los ha visto? Todos los versículos se lo saben, pero viene la primera situación y se desaparecen de la iglesia. Ven la primera falta en el pueblo y ya comienzan a criticar, y no me gustó la manera en que me trató Paula, y no la vio, y hoy vino y hizo esto, y que va, y cómo puede ser posible que hayan hecho esto en la iglesia, y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Desde cuándo acá el ser humano se volvió tan importante? El importante aquí es Cristo, ¿sí? Si nosotros venimos a la iglesia y si estamos aquí es por Él nada más. No venimos acá para que nos levanten un trono y nos apapachen y nos pongan crema y después nos extendamos y estemos súper cómodos. Eso no es la iglesia de Jesucristo. Usted y yo vinimos aquí a ser transformados, que nuestro carácter sea formado a Cristo para que entonces podamos servirle a Él. Amén. Yo sabía que hoy no iba a escuchar amén aquí. Ya yo vine con amén incorporado hoy. Ya sabía eso. Porque el Señor nos está llamando como iglesia a madurar. Es el tiempo en que nosotros verdaderamente pongamos nuestras barbas en remojo y veamos qué estamos haciendo por el reino del Señor. Vea, hay personas que uno ha conocido en el Señor que llevan décadas, gente con talentos, con dones, con llamados impresionantes de parte del Señor, y están ahí lamentándose, lamiéndose las heridas o esperando que venga una bendición para que Dios les sirva. Y eso es un engaño de las tinieblas que tiene a más de uno hoy ahí atado, porque se les olvidó que en esta tierra no va a haber perfección. La hallaremos en la Nueva Jerusalén, ahí estaremos con el Señor y nos gozaremos con Él, pero mientras estemos aquí, así como el maestro sufrió persecución, oposición, persecución de todo tipo y sirvió e hizo lo que el Señor le mandó a hacer, así mismo tú y yo hemos sido llamados a caminar con el Señor. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿cómo se alcanza la madurez espiritual para una persona? ¿Cómo hacemos para caminar en pos de eso? Pablo nos lo dice. Él menciona, yo mismo no lo he alcanzado todo en Filipenses. Yo no lo he alcanzado todo, 3 del 12 al 14, dice, ni que ya sea perfecto, sino que, escuche bien esto, un hombre en la cárcel, un hombre perseguido, dice, sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo también fui alcanzado en Cristo Jesús. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Para qué Dios le dio a usted salvación? ¿Para qué el Señor
orquestó una cantidad de relaciones, de conexiones, de personas alrededor suyo. Lo hizo nacer de pronto en esta nación y que un día usted escuchara el Evangelio. ¿Para qué Dios permitió que naciéramos en una familia cristiana y que tuvieras salvación tan niño? Porque soy tan importante, o porque Dios me ama más que los demás. No, no fue por eso, es por la misericordia de Él. Pero algo más hay de fondo allí, y es que tú también puedas servirle a Él y llevar eso a otras personas. No es que te quedes simplemente con la salvación mía, solamente mía, y luego sigo con mis asuntos en la vida y lo que yo tengo que perseguir, y mis sueños, y mis 3, 4 maestrías, o mis 7 empresas, o el novio o la novia que estoy esperando. Yo estuve así en otro tiempo. Iba a la iglesia cuando estaba soltero, ¿y dónde estará la doncella? ¿Y dónde estará la prometida de parte del Señor? ¿Y dónde estará esto? Ayer estábamos hablando en el retiro con los jóvenes y les hablaba un poco de mis situaciones de soltero y cómo tenía esa gran inmadurez en mi corazón. Y Dios vino un día y me confrontó y me dijo: no quiero oír más de este tema hasta el nuevo aviso. Y ese nuevo aviso para mí fueron casi 8 años de no salir con nadie, de esperar en el Señor en fe, hasta que Él vino y trajo lo que Él quería. Y muchas veces nosotros, a través de nuestras situaciones en la vida, de nuestras situaciones de dolor, tal vez usted dice: pastor, para usted una esposa fue mucho. Hubo otras situaciones. Para mí es, no sé, un quebranto de salud, un hijo con un problema, algo económico. Yo no sé cuál sea su situación. Lo que sí le puedo decir es que el Señor te llama a trascender y a ir más allá, y no quedarte en tus problemas, no quedarte simplemente en lo que está pasando, ni en tus anhelos, ni en tus bendiciones, sino trascender e ir más allá, porque no se puede servir a los señores a la vez, o a Dios o a las riquezas, y Él no te llama a quedarte simplemente viendo tu situación. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces Pablo dice aquí: para ver si puedo, dice, alcanzar aquello para lo cual yo también fui alcanzado en Cristo Jesús. Lo que él está diciendo es que él fue alcanzado por el Señor, para él también poder ser una plataforma a través de la cual él pudiese alcanzar a otras personas, a otras almas, a otra gente, poder llegar, poder ir. Y eso en experiencia puede darse desde un altar, puede darse en un ministerio visible, pero en la mayoría de los casos se va a dar allá afuera, va a ser un trabajo de campo. ¿Qué sería si Dios nos llama a todos a ser pastores o predicadores? En un sentido, todos debemos predicar, todos tenemos un ministerio. La palabra del Señor nos habla del ministerio de la reconciliación. ¿Qué es eso? Es llevar a quitar este muro de separación entre la humanidad y Dios. ¿Y cómo hacemos ese trabajo? Le voy a decir cómo no se hace. No se hace poniendo nada más un versículo en redes sociales, o mandando un link de la iglesia o la dirección de la iglesia, o decirle a una persona: arrepiéntase, pecador. No se hace así. Se hace mostrando un interés en la persona. Se hace presentándose delante del Señor día tras día y diciéndole: Padre, coloca a aquella persona, aquel individuo que tú sabes que va a alcanzar salvación. Señor, pon en mí las palabras adecuadas para poder hablarle a mi familia, para poder aún evangelizar a mis hijos, para poder atraer a la gente a Cristo. Se hace mostrando un interés genuino en los negocios del Padre. Y eso no pasa de manera casual, no va a pasar por accidente. Así como las cosas buenas que usted ha logrado en la vida ha necesitado invertirse, así mismo los frutos del Espíritu se gestan, se dan. Cuando nosotros ponemos de nuestra parte, invertimos y hacemos lo que nos corresponde. ¿Quién dice amén? Entonces debemos pasar de buscar nuestro propio bienestar a obedecer a Dios. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia, escuchamos un mensaje, una predicación, y el Espíritu Santo viene y pone ese dedo así en nuestro espíritu y nos dice: es con usted, es con usted? Y luego salimos del culto y fue como si nada hubiera pasado. O estamos ahí: qué incómodo eso que está diciendo el pastor, voy a revisar Facebook. Qué incómodo ese mensaje que el pastor está predicando. Sí, si se vuelve incómodo, de pronto es porque el Espíritu Santo está tratando contigo y te está llevando a darte cuenta que estás en un autoengaño, estás ensimismado, tienes tus situaciones en el lugar que le corresponde a Dios. Toda tu atención está en eso. Amén. Debemos cambiar.
Debemos reenfocarnos. Por tanto, para alcanzar madurez se necesita un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Si nosotros cada vez que pensamos en Dios o vamos a la iglesia es simplemente ¿qué me va a dar Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cuándo me va a solucionar el problema? ¿Cuándo se va a quitar esto? Tienes que reordenar tus prioridades. La número 1 es: Señor, crea Cristo en mí. Haz de mí, Señor, un ejemplo de Cristo en esta tierra. Ayúdame a imitarte, Señor. Transforma mi carácter. Haz de mí lo que tú quieres, Dios. Y entonces estarás buscando el reino y Dios traerá lo que a Él le place en su tiempo como una añadidura. Eso es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y entonces todo lo demás, Él, repita conmigo, lo coloca. Lo coloca. Lo coloca. Lo coloca. Lo coloca. Yo soy testigo de eso. Lo coloca. Yo he visto a Dios quitar problemas que solamente Dios podía quitarlos. He visto a Dios sanar enfermedades que solo Dios podía sanar. He visto a Dios bendecir de maneras que nadie puede bendecir, porque Él es Dios. Él es todopoderoso y Él, no nada ni nadie más, merece tu atención. Él nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas. Es que, pastor, usted no sabe lo que yo viví cuando era pequeño. Usted no sabe lo que yo viví en la iglesia. A mí me hicieron esto. Yo sé que duele. Yo sé lo que es pasar situaciones difíciles. Yo sé lo que es pasar cosas que te hacen llorar. Yo sé lo que es eso. Pero también sé que hay un Dios que redime el alma de sus siervos. También sé que hay un Dios que libra al justo de todas sus angustias. La pregunta es: ¿lo estás buscando a Él para que te redima? ¿Estás permitiendo el consuelo del Señor? Y haciendo lo que dice la Escritura: levántate y resplandece. Levántate y resplandece. Nótese que no dice y el Señor te levantará y resplandecerás. Dice: levántate y resplandece. Eso es cuando usted permite en fe pararse de esa situación, de ese lamento o de ese egoísmo y decirle: Señor, ilumíname con tu luz, que en tu luz pueda haber la luz. Entonces vas a poder andar e ir en la dirección que el Señor quiere. ¿Quién dice amén? Eso solamente lo vas a lograr cuando estás imitando a Cristo y cuando comienzas a andar, como dijo el apóstol Pablo, andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Nos dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Podríamos estar aquí o podríamos estar en la playa hoy, ¿no? Algunos dirán: no, en la montaña, con este frío que crece. Podríamos estar en muchos lugares, pero estamos acá. Estamos buscando del Señor. Puede ser que mañana estás enfrente de una tentación, una situación, y entonces te ves confrontado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a andar en el Espíritu o vas a satisfacer los deseos de la carne? Viene aquel problema a querer embargar tu alma, tus sentimientos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que eso mine tus emociones y solamente pensar y hablar de tu problema todo el día? ¿O vas a permitir en el Espíritu levantarte en fe y caminar hacia lo que el Señor quiere? Andar en el Espíritu. Esto viene de un vocablo griego que nos transmite una idea, y es caminar con un norte, con un propósito en mente. No es andar como con una nube nada más y poner una sonrisa como de cándida, como si nada está pasando. No, es caminar con un norte. Sabes que Dios está contigo. Confías en Él. No te quedas simplemente ahí, en el suelo, viendo la situación, sino que dejas que el Señor te consuele día tras día. Y puede hacer que mañana te quiebres de nuevo y te caigas, pero eso te vienes delante de Él y le dices: Padre, fortaléceme, levántame de esta condición para no estar yo más, Señor, simplemente viendo lo que a mí me afecta. Porque sabes, hay cosas que pueden afectar nuestra madurez espiritual. No se va a dar por sí sola. Dígale al que está a la par: no pase en automático. Dígale: no pase en automático. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos como padres dejar a nuestros hijos ahí pequeños y que de un momento a otro crezcan maduros? Solo 100 en la escuela. Y vienen y limpian, y recogen la ropa sucia y se bañan bien y los dientes perfectos. Se dio solo. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos quisiéramos eso? Y sabe, con nosotros tampoco se va a dar.
tiene que venir el Espíritu Santo a tratar con nosotros también y decirnos: no piense de esa manera, no ve así, no acaricie esas ideas, lleve cautivos esos pensamientos a la obediencia, no esté tan ensimismado, no sea egoísta, usted no es el sol, el mundo no gira alrededor suyo, los problemas no son los que te van a bendecir en la vida. Deja de prestarle tanta atención. El Espíritu Santo viene a ubicarnos, a guiarnos, a hacernos andar en la dirección que el Señor quiere para nosotros. Por tanto, tenemos que andar en el Espíritu y empezar a identificar aquellas cosas que pueden dejarnos en algún momento pegados, estancados espiritualmente hablando. ¿Como cuáles, pastor? Traumas, carencias en la niñez. Ese tipo de cosas nos pueden afectar. Y es importante buscar la iglesia, buscar oración, consejo, buscar ministración si es necesario. Si usted continúa con ese trauma días, meses, años, y no te permites y no permites que el Señor trate contigo, eso podría afectarte en tu caminar y no dejarte ir hacia donde el Señor quiere. ¿Qué más podemos ver aquí? El egocentrismo. Y ya hemos hablado bastante de eso. El estar yo solamente enfocado en mis asuntos y lo que yo quiero y mis bendiciones y cuando viene lo que el Señor ha hablado. Pero hay otras bien interesantes y más sutiles. ¿Como cuál? Como la ignorancia voluntaria. Yo sé que tengo que servirle a Dios. Tenemos el ministerio de la reconciliación, todos tenemos que evangelizar. Ay, pastor, pero es que a mí me da vergüenza, es que yo no sé cómo qué decir, pastor. Es que no sé de qué se trata el evangelio. Está bien, todos en algún momento estuvimos ahí, pero ¿cuánto estás buscando por entender lo básico del evangelio? Son 5 cosas las que tienes que decir. Ya has visto el amor de Dios, has notado cómo Él trabaja contigo, tienes testimonio para hablar de Él. Pero a veces nos quedamos en eso que sabemos nada más y no nos preparamos. No hacemos nuestra parte por aprender, por conocer, para poder verdaderamente llevar el evangelio. Vea, cuando Luis vino aquí, Luis Aguilar, a esta iglesia, éramos como 8 personas nada más. Y como hemos dicho en otros momentos de manera jocosa, usted escuchaba a Luis cantar, naturalmente hablando, y usted decía: Padre Celestial. Pero en el espíritu había Dios en él. Uno podía ver un corazón dispuesto. Y Dios vino y le hizo la invitación para servirle. Y el Luis que usted ve hoy ministrar y cantar, y usted alaba al Señor y se alegra todo, y que unción y aleluya y todo eso, no es la persona que estuvo allá en aquel momento. Dios lo ha bendecido, Dios lo ha ungido. Pero también yo soy testigo, como pastor, que lo conozco, que estoy cerca de él y que he caminado con él, que Luis ha estado aquí miércoles con su familia enferma, con sus padres atravesando quebrantos de salud, con diferentes problemáticas. Supimos como pastores lo que era verlo venir a servir soltero. Y Luis pensando, llorando y ayunando por una esposa. ¿De dónde va a venir? En la iglesia solo éramos parejas, 4 parejas. Y Luis, ¿y cómo va a ser el Señor? Y Dios vino y le prometió que le traería una esposa y se la trajo. Pero también Él hizo su parte. Y sé que Dios lo lleva para más. Tenemos a Suen aquí. Suen viene de Cartago a servirle al Señor. Y Suen está los miércoles, está los sábados. Ella viene muchas veces en bus, debajo de la lluvia, debajo de situaciones. Y cuando Suen llegó aquí, venía de Qatar, en otro continente, y venía con un montón de cosas. Dios empezó a tratar con ella. Y cuando usted la ve predicar, y cuando usted la ve lo diligente que es, usted puede verdaderamente notar que el Espíritu Santo ha hecho una obra en ella. Porque ha habido esfuerzo, porque no permitió que las cosas la dejaran allí estancadas, ni siquiera las bendiciones que ella quería. Ella se ha esforzado. Y así muchos de ustedes que están acá. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Dios nunca llama a un vago al ministerio. Nunca. Dios llamó a Pablo, estaba ocupado. Llamó a Eliseo, estaba con la 12ª yunta de bueyes. Llamó a Elías y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Imagínense, no era perfecto. Pero Elías oró y se cerró el cielo 3 años. Volvió a orar y volvió a llover. Dios no está esperando perfección en ti. Dios lo que espera es que te dispongas y que vengas con toda tu vida así como está, y Él va a ir trabajando contigo. Él va a ir restaurando todo lo que Él quiere restaurar y te va a dar paz en medio de las situaciones.
Paz no es ausencia de problemas, esa no es la paz bíblica. La paz bíblica viene en medio de las situaciones que estamos viviendo. Él nos llena con su presencia y nos dirige hacia lo que el Señor quiere. ¿Quién dice amén? ¿Sabe qué otra cosa puede hacer que una persona se estanque en su madurez espiritual? Cuando somos demasiado sensibles. Y no espiritualmente, naturalmente. Si fuera que usted viene y me dice, pastor, es que yo vine y el Espíritu Santo me puso a venir a las 9:40 para estar orando por el culto, y yo digo, wow, qué persona tan sensible espiritualmente. Viene a servir, tiene una sensibilidad impresionante, porque se necesita esa gente. Pastor, es que el Espíritu Santo me puso en el corazón cuando me paré ahí que aquella persona que está allá tiene un problema con su vecino, y entonces hay que orar para que alcance salvación. Es una persona sensible espiritualmente, pero hay personas demasiado sensibles naturalmente. Y no es que esté malo, tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno, si usted ha permitido que esa sensibilidad sea formada y que el Espíritu Santo se comunique con eso. Pero su lado malo es si usted viene a la iglesia y está esperando encontrar en la iglesia algo perfecto y nada más. Es que no me gustan los zapatos del pastor, es que no me gusta el collar de Silvia, es que Swain hoy desafinó, es que no ve hoy la pastora no me saludó, qué pena, esta persona me dio la espalda. Yo me he encontrado gente así en el camino, gente que se resiente porque no la saludó en la iglesia, y ni siquiera pastor, un líder, no la saludó, se resiente, y entonces meten la iglesia en todo el paquete por algo que vieron y que lo resintieron, o a veces por algo que pasó en una iglesia. Es que no me gusta cómo cantaron. Vea, hermano, en ese tipo de situaciones nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la Escritura nos enseña que Jesucristo vino a los enfermos y a los que tienen necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia es un taller de pecadores, está llena de gente imperfecta y con un montón de necesidades. Y si usted está viniendo a una iglesia esperando encontrarse un montón de gente sana y sin problemas y bendecida, no la va a encontrar. ¿Sí? Va a tener que servirle al Señor en la Nueva Jerusalén, como decimos, cuando ya todo esté listo y esté perfecto. Aquí eso no lo va a encontrar por definición. No me gusta, pastor, eso. ¿Sabe qué necesitamos cuando tenemos eso en el corazón? Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento por qué? Porque le damos más peso a cómo nos sentimos y a la condición espiritual que tenemos, que no podemos ni siquiera soportar las debilidades en nosotros. Y estamos más enfocados en ellos que en lo que Dios quiere hacer contigo. Hola, ¿estamos acá? ¿Estamos acá? Are you here? ¿Sí? ¿Alguien puede decir amén? ¿Estamos aquí? Ay, qué incómodo, pastor. No importa, de eso se trata. Que el Espíritu Santo me incomode. Dígale, hay que estar a la par. Muévase de su zona de confort. El Señor nos incomoda muchas veces. ¿Sabe cómo incomoda a Jesús? Hubo un momento en el cual vino y predicó un mensaje tan tenaz, tan fuerte, que dice que tenía 70 discípulos. 70, y lo abandonaron 58. Solo 2 se quedaron. Si nosotros nos pusiéramos a medir el éxito por la gente que hay en una iglesia, déjeme decirle que tendríamos un desencanto, pero el éxito espiritual no está ahí. El éxito verdadero está en cuanto permites que el Espíritu de Dios trabaje. Vea, delante del Señor un día va a haber gente que le va a decir, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre aquí, en tu nombre allá. Y Él les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. No los conozco. No los conozco. Que el Señor nos libre de eso, porque Dios está llamando a su iglesia a verdaderamente estar cerca de Él, una pequeña manada, gente que está conectada con Él, gente que le está sirviendo, gente que verdaderamente sabe qué quiere el Señor para Él y para ella. Hablemos de un poquito de eso. Ayer en el campamento de jóvenes, hablamos de ese mismo tema. Y fue muy interesante porque esta semana, orando por este campamento, sobre este tema hablamos también, pidiéndole al Señor que me dijera, Dios, ¿qué quieres con estos jóvenes? Señor, ¿a dónde estás llevando la juventud? ¿Qué necesitan estos jóvenes saber? A mediados de esta semana el Señor me dio un sueño. Y en el sueño, Dios me hablaba de una parábola. Yo veía un pordiosero.
que tenía 2 hijos. Y de un momento a otro, los hijos se acercaron a él y apareció un rayo de luz. Y uno de los hijos desapareció. Pero el otro se quedaba allí, se quedaba viendo a su padre. Y lo veía, y cada vez que hacía contacto visual con él, era como si todas las características del pordiosero se le pegaran. Su manera de hablar, de pensar, de vivir, de razonar, todo lo de su padre se le pegaba a él. Y el Señor comenzó a hablarme de esto y me decía, esos 2 hijos representan la iglesia. Los que desaparecen con el rayo de luz son los que verdaderamente vienen a Cristo y por medio del Espíritu Santo son transformados, y su viejo hombre, su naturaleza y todo lo que heredan no los afecta más. Y los que se quedan ahí viendo su viejo hombre son aquellos en los cuales el enemigo sigue influyendo, y su padre, el diablo, y las obras que él hace les siguen contaminando y los estancan. Y el Señor me decía, hay mucha gente en la iglesia que tiene eso, y hay una característica de eso que se llama la autocomiseración. ¿Y qué es la autocomiseración? Es cuando nosotros sentimos tanta lástima por nosotros mismos que nos cegamos y no podemos ver que hay otra realidad más allá del mundo. Y me di a la tarea de investigar un poquito de esto y encontré lo siguiente: esto no solamente es algo que afecta en la iglesia, es algo que a nivel social está afectando a la sociedad. Vea cómo lo describe el Centro de Investigación de Trastornos de Personalidad de Cataluña. Dice, se caracteriza por una actitud pesimista, la autocomiseración, y un sentimiento constante de infortunio, una fuerte concentración en sí mismo y en todo lo que sucede a su alrededor, siendo siempre el protagonista de la tragedia más grave, sin considerar los que le rodean. ¿Le ha pasado a usted en ocasiones como que viene esa mentira del enemigo y ese impulso para hacernos estar tan centrados en nosotros mismos y en nuestros problemas, en las cosas, y hasta nuestra oración está embarcada por eso? Usted ora y solamente ora por sus asuntos y por su problema, y todo gira en función de usted. Vea, un cristiano maduro, una persona que verdaderamente permite que Cristo se encarne en él, que sus prioridades han sido transformadas por el Señor, se nota esta transformación. Usted va a ver que cuando esa persona ora, el 100% del tiempo de su oración, tal vez un 10% ora por él, y un 90% está enfocado en todo lo demás, hacia afuera, hacia la obra de Dios, hacia lo que el Señor quiere, a cómo expandir el reino. Dios, ¿en qué quieres que sirva? Señor, ¿cómo hago para poner mis dones y talentos al servicio tuyo? Señor, ¿qué debo hacer? Están enfocados más en el Señor que en ellos mismos. Dios nos saca de ese ensimismamiento, y es una trampa diabólica. Vea cuando el Maestro Jesucristo tenía que ir a cumplir con su propósito en la tierra, se acerca a Pedro, el Pedro inmaduro espiritualmente, y le hace este comentario. Le dice, Pedro lo lleva aparte a Jesús y comienza a reconvenirle y le dice esto: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué le dice? Le dice, apártate de mí, Satanás, me eres un tropiezo, porque solamente pones tu mirada en las cosas humanas, le dice, y no en las funciones de Dios. Quiere decir que el enemigo en ese momento vino, trastocó las emociones de Pedro y quiso utilizar esa autocomiseración para transmitírsela a Jesús. Y decirle, vea las situaciones, Jesús, tenga lástima, usted tenga pena de usted mismo, Jesús, pobrecito, usted no ve lo que va a sufrir. Y lo mismo hace con la iglesia. Se levanta a orar, ver lo que le está pasando. Qué pena, y tantos días faltan. Pobrecito, usted ve esta situación, haga algo. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado un montón de veces. Y viene el Señor. Recuerdo cuando Dios empezó a tratar con eso conmigo hace años, y comienza a cachetearnos y a mostrarnos verdaderamente en dónde están nuestros intereses. Si confiamos en Él o no. Si estamos seguros de que Él camina con nosotros o no. O si estamos esperando encontrar la utopía humana para entonces, solamente entonces, poder servirle a Dios. That's not going to happen. No va a pasar. En esta tierra no va a haberlo. Tendremos aflicción. Entonces, para poder darnos cuenta
Si estamos madurando espiritualmente, hay 5 señales para que un cristiano comience a ponderar y darse cuenta cómo está. La primera es que el cristiano maduro hace de su relación con Dios una prioridad. Si usted está aquí en la iglesia y usted se denomina cristiano, debería eso verse reflejado, representado, plasmado en su agenda. Usted tiene que hacer tiempo diario para estar con el Señor. Puede ser que haya días que no lo pueda hacer. Puede ser que te acostaste tarde, pasaron cosas, pero usted tiene que hacer tiempo para estar con su Padre. Vean Jesús, dice que Jesús va a predicar a un lugar, ministra a un pueblo, un montón de endemoniados, gente predica y dice hasta tarde en la noche. Jesús ministró. Y el siguiente versículo nos dice, y bien temprano de mañana Jesús se levantó a orar. Estaba cansado el Señor, por supuesto, pero tenía su prioridad bien establecida. De la misma manera nosotros debemos tener nuestras prioridades establecidas. Eso no quiere decir que vas a dejar de trabajar o que vas a dejar de estudiar, pero que vas a hacer un espacio para servirle a Él. Luis, Henry y las demás personas que están acá vienen y no vienen solamente a servir. Ellos entre semana tienen su tiempo en el cual buscan al Señor, se preparan y quieren, buscan la presencia de Dios, es decir, sacan de su tiempo para darle a Él, para poder hacer lo que le corresponde. Se salen de su situación, son intencionales y hacen de Dios una prioridad. ¿Quién dice amén? ¿Estamos aquí? Lo más sencillo es decir, yo soy cristiano porque sí, porque voy a una iglesia o porque creo en eso. Pero nótese que la madurez espiritual involucra acción. Jesucristo dijo, si me amas, guarda los mandamientos. Si me amas, guarda los mandamientos. Si me amas, guarda los mandamientos. Pregúntele al que está al lado. ¿Se reunió con el Señor esta semana? ¿Fue a la cita divina? ¿Sacaste tiempo esta semana para estar con el Señor? ¿Estuviste con Él? Si la respuesta es sí, muy bien. Hay señales de que estás madurando en el Señor. Número 2, un cristiano maduro acepta la enseñanza bíblica e identifica sus responsabilidades. Entonces, estamos acá, Dios nos está hablando y lo que Dios está trayendo acá, este pan del cielo, es para que durante las siguientes 48 horas usted se presente delante de la presencia del Señor en ayuno y silicio, si es necesario, y le diga, Señor, perdón porque no he estado haciendo lo que corresponde. Señor, perdón, porque simplemente he estado yendo a la iglesia, escucho el mensaje, me voy y después chao. Y muchos días otra vez nos vemos y nos servimos, no nos reunimos, no nos congregamos, no tenemos comunión con las personas, solamente somos yo, nada más. Si usted viene a la iglesia es para escuchar el mensaje, ser oidor y ser hacedor de él. Ese es el verdadero cristianismo. No es el cristianismo de palomitas que se presenta allá afuera de que Jesús te ama mucho, nada más. O ese cristianismo hippie, paz y amor nada más. Pero nunca se habla del pecado, no se habla de las cosas. Y en el momento que usted empieza a hablar del pecado, ay, me siento ofendido, pastor. Ay, me siento ofendido, pastor. ¿Cómo es posible que usted me hable así, pastor? No estoy de acuerdo con estas cosas. Ese no es el evangelio del reino. Si usted está tan ofendido por la verdad, debería verdaderamente buscar el reino, buscar al Señor y arreglar sus asuntos con Él. Porque eso no se trata de lo que el pastor dice, se trata de la opinión de Dios. Amén. Se trata de lo que Dios quiere. No se trata de hacer la iglesia lo que a mí me agrada. Muchas veces hemos escuchado gente así. Es que no estoy de acuerdo con lo que el pastor dijo. Y se van y comienza esa murmuración después por todo lado. Es que no me parece. Es que no estoy de acuerdo con esto. Bueno, porque no tienes las agallas, así como para hablar con otros, de venir y hablar con amor, con transparencia, con educación las cosas. No estás de acuerdo porque ¿cuáles son tus argumentos bíblicos? Con mucho gusto podemos revisarlos. ¿Sí? Y cuando se acercan y cuando hablan, ay, es que había entendido mal. Pero ya después de haber hecho una gran murmuración, un montón de cosas. Es que no estoy de acuerdo con lo que hizo Mauricio. No me parece que Mauricio se rape el pelo, no me gusta.
Bueno, si usted tiene algo con Mauricio, el que tiene algo contra su hermano, vaya, arréglese con él y después presente su ofrenda al altar. No haces una murmuración de toda la iglesia porque no te agrada el corte de pelo de Mauricio. ¿Usted ha visto gente así? Un día nos tocó una persona, es que vea, pastor, yo soy tan humilde, que no puedo ir a la iglesia. Porque me siento ofendida en la iglesia, porque soy demasiado humilde. Por amor a Cristo, ¿qué hemos hecho con la iglesia? ¿Qué hemos hecho? Es tiempo de que verdaderamente coloquemos nuestras barbas en remojo. Jesús no se puso en un madero voluntariamente para alzar nosotros con esos juegos. Él dio su vida allí para que tengamos salvación y una eternidad, pero también vino a darnos un ejemplo de servicio, un ejemplo de amor, un ejemplo de soportar las debilidades de los demás, un ejemplo de verdaderamente enfocarnos en los otros. Un cristiano maduro espiritualmente es más consciente y proactivo al abordar sus propias faltas que al señalar los errores de los demás. ¿Sí? Usted puede venir a mí a decirme, yo no estoy de acuerdo con el corte de pelo de Mauricio, y lo que yo le voy a decir es, ok, ¿cuánto ha ayunado por eso? Es que no me parece, pastor, como Luis toca la guitarra, ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo ayunó por eso? Es que pastor, hay tantas cosas mal en la iglesia. Perfecto, ¿cuánto tiempo ha orado y ayunado por eso? ¿A cuántos cultos los miércoles en la mañana, en la madrugada se han unido orando? ¿Qué está haciendo en la iglesia? ¿Cuántas almas has evangelizado? ¿Ninguna? Déjeme decirle, el problema no es la iglesia, el problema no es Luis, no es Mauricio, el problema es usted, que no se ha dado cuenta que el Señor lo llamó a algo, y es más allá de criticar la obra del Señor, es permitir que el Espíritu Santo trabaje contigo y Cristo se incorpore en ti. Amén. 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 Imagínese usted esa iglesia cuando venga delante del Señor. Es que yo me fui de la iglesia porque no me gustó el corte de pelo de Mauricio. Es que me fui de la iglesia por eso. Y luego lo que usted pasando de iglesia en iglesia y pasan aquí, no les gustó, después no les gusta la camisa de Luis, van a la otra, no me gusta, no me cae bien ese muchacho, luego a la otra, luego a la otra, me voy de aquí, es que el Espíritu no estaba ahí. Pero ¿sabe por qué el Espíritu no está ahí? Porque probablemente usted no está orando lo suficiente para permitirle a Dios trabajar con usted. Y entonces puedas ver cuando el Espíritu Santo trabaja en la iglesia, trabajar contigo. Porque déjeme decirle algo, en la iglesia Dios bendice, Dios va a derramar su unción sobre la gente que está buscando a Dios. La palabra dice, me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de todo corazón. Entonces, si usted viene a la iglesia como que el mensaje no le toca y está aburrido y está cansado, déjeme preguntarle, ¿cuánto tiempo oró antes de venir el culto por el predicador? Cuando yo no era pastor, yo iba a la iglesia, yo desde que estaba en la casa, me estaba bañando y estaba pidiéndole a Dios, Señor, haga al pastor, al predicador sensible a mi necesidad. Padre, dale un alimento del cielo. Señor, háblale. Señor, revélale. Señor, ponga en él las palabras, para que cuando yo vaya ahí verdaderamente me toque. Y yo sabía, no había una sola duda, que cuando yo llegara a la iglesia, yo iba a hablar a través del predicador, porque yo ya había hablado con cada cielo. Pero no venía simplemente en la actitud de mucho pueblo hoy. ¿Qué me va a dar Dios? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Cuál problema me va a solucionar? ¿Qué va a hacer, Señor? Aquí estoy, ¿dónde está mi problema? No, el Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido. Amén. Y si eso no está en nuestro corazón, definiéndonos, es tiempo de. Es tiempo de. Es tiempo de. La iglesia es un lugar de comunión, es un lugar donde vemos el amor del Señor, pero es un lugar por excelencia para servir. Es que tantas cosas mal en la iglesia. Sí, exacto. Exacto. Dios te llamó aquí a servir, para contribuir a que eso cambie, para contribuir a que esas cosas mejoren, no simplemente a ver la desnudez de tu hermano y hacer mofa y crítica de ello. Y eso no quiere decir que no hay un espacio para hablar. Nosotros tenemos toda la apertura para hablar con cualquiera acerca de las cosas de la iglesia. Pero la pregunta que usted va a escuchar de parte de nosotros, después de que usted haga sus observaciones, es: ¿y usted qué está haciendo? ¿Cuánto tiempo invirtió en oración? ¿Cuánto ayunó por eso? ¿Cómo le está sirviendo usted al Señor?
Si la respuesta a todo eso es no, tal vez lo que va a escuchar después es un silencio. Es tiempo de madurar. Dígale que está al lado, es tiempo de madurar. Por último, el cristiano maduro depende menos de sí mismo y aumenta su dependencia del Espíritu Santo. Jesucristo dijo lo siguiente: permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí.